En repercusiones de lo que ha sido esta gira del presidente iraní en la región. Vamos a dialogar, vamos a recibir a Paulo Botta, director del programa de estudios de Medio Oriente de la Universidad Católica Argentina. Botta, buenas tardes, el placer de saludarlo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué deja esta gira del presidente Raisi particularmente a estos tres países latinoamericanos? Yo creo que deja muchos anuncios retóricos que son muy útiles tanto como para la República Islámica de Irán como para los tres países latinoamericanos que ha visitado, pero luego me parece que va a quedar muy poco en términos concretos. Es algo de lo cual nos tiene acostumbrado las visitas de la República Islámica de Irán desde hace 20 años. Son visitas mediáticas, son visitas llenas de anuncios, son visitas llenas de acuerdos, pero luego difícilmente veamos que muchas de esas cosas se terminan concretando y terminan siendo beneficiosas para ambas partes. Es preciso lo que usted indica, porque muchas veces se da cuenta de la suscripción de sendos acuerdos, de memorándums de entendimiento, pero posteriormente es muy poco lo que trasciende o quizás si alguno de esos elementos en los hechos se termina concretando. Sí, por supuesto, porque hay limitaciones estructurales. Desde el caso del lado de la República Islámica de Irán, es un país que está sujeto a múltiples sistemas de sanciones internacionales debido a su programa nuclear y por lo tanto tampoco tiene ni la tecnología ni digamos, los recursos financieros para hacer frente a algunos de los compromisos asignados. Y lo mismo sucede con estos tres países latinoamericanos que acaba de visitar. Por lo tanto, lo que vemos siempre son múltiples anuncios, vemos siempre que se pone la primera piedra, vemos siempre que se anuncian de manera grandilocuente muchas actividades, pero luego pocas de esas cosas suceden. Estoy seguro de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en estos días con esa línea naviera entre Irán y Venezuela, pues probablemente será lo mismo que ha sucedido con el Banco Venezolano-Iraní, con la empresa de transporte aéreo venezolano-iraní y así tantas otras iniciativas que se anuncian, pero que luego nunca vemos realmente que se transformen en realidades. Ni que hablar. ¿Qué puede ofrecerle Nicaragua en los hechos a Irán? ¿Qué puede ofrecerle Cuba? En realidad es al revés. Yo creo que en estos casos los que terminan ofreciendo, o mejor dicho, lo que termina ofreciéndole Cuba o Nicaragua son a veces mercados para algunos sectores iraníes que no podrían ingresar ni por su precio ni por su tecnología a otros mercados. Y me estoy refiriendo a veces a tractores, algunos coches, alguna maquinaria agrícola, en los cuales Irán termina siempre incluyendo en muchos de estos acuerdos, tiene una especie de demanda obligada por parte de estos países que tampoco pueden acceder a otra tecnología y por lo tanto en realidad siempre es Irán el que se termina beneficiando algo de este tipo de acuerdos porque les puede vender ciertas manufacturas y cierta tecnología que no podría vender ni porque no es ni la mejor tecnología ni el mejor precio en otros mercados. Y en cuanto a la influencia política que puede estar ejerciendo o en cuanto a lo que puede implicar esta visita, ¿qué lectura hay que asignarle a esta la primera gira de Raisi por Latinoamérica? Sí, si bien como usted dice, es cierto que es la primera gira de Raisi, pero no es la primera gira ni del ministro de Relaciones Exteriores, ni de los anteriores presidentes de la época de Jatami, que comenzó a abrir una fuerte, digamos, influencia en términos de visitas de alto nivel de Irán hacia países de nuestra región y de nuestra región a la República Islámica de Irán. Yo creo que en términos de influencia también es muy poco lo concreto, pero sí es mucho en términos, de nuevo enfatizo la palabra, en los términos retóricos. Recuerden que Irán también necesita mostrar ante su propia población que tiene amigos en el sistema internacional, que no es un país aislado. Y en este sentido, los países de nuestra región aparecen como socios potenciales y por lo tanto son enfatizados de esa manera cuando uno lee lo que señala Irán en su prensa interna, destinado obviamente a su población. ¿Tiene amigos? ¿Tiene socios? Son muy pocos. Absolutamente, y ese es el gran problema. Como tiene socios y tiene muy poco, tiene que enfatizar que no importa lo lejano que estén, que no importa lo poco que se puedan concretar los negocios, tiene que demostrar que tiene amigos en el sistema internacional. Y es ahí donde aparece nuestra región, que tenemos tantos estados y algunos de ellos a los cuales une una especie de discurso anti-norteamericano
que puedan ser amigos potenciales. Porque si uno ve las declaraciones y los discursos oficiales que se han hecho en esta gira de 3 países durante 5 días, está llena de referencias anti-norteamericanas, anti-occidentales. Y por lo tanto ahí creo que ese es el punto de contacto que puede ser utilizado, perdón, para la audiencia de los países latinoamericanos que hacen gala de este discurso, como por parte de la República Islámica de Irán. Lo que pasa es que luego hay tantas diferencias estructurales, hay tantas distancias, hay tantos problemas logísticos, hay tantos problemas derivados de la falta de financiación y tecnología que nos quedamos siempre en lo retórico, en lo anti-norteamericano. Lo saco de Latinoamérica. ¿Lo sorprendió el acercamiento de Irán a Arabia Saudita? Uno presumía que quizás era mucho más cercano el anuncio de una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, pero con mediación china, el que terminó formalizando su vínculo en primera instancia fue la República Islámica de Irán. ¿Qué lectura le dio a este episodio? Yo creo que tanto Irán como Arabia Saudita necesitan disminuir los niveles de tensión en la región, por razones diversas, ¿no? En el caso de Arabia Saudita, una guerra como la de Yemen, donde han estado directamente involucrados y en la cual ha sido un verdadero desastre desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de los derechos humanos, necesitan bajar los niveles de tensión. En el caso de Irán, sujeto a sanciones, con graves tensiones en Afganistán, con graves tensiones en la región del Cáucaso, también necesita disminuir los niveles de tensión. Y en este sentido ha habido una especie de que, podemos decir, los planetas se han alineado, ¿no? Los dos países necesitan disminuir los niveles de tensión. No significa que estemos frente a un proceso que disminuya los ámbitos de competencia o conflicto entre Irán y Arabia Saudita, pero es algo que hoy conviene a los dos. Y además, hacerlo a través de un país como la República Popular de China, a los dos países también les sirve por razones diversas. En el caso de Arabia Saudita les conviene porque es una forma, una base para presionar a Estados Unidos en cuanto a su agenda bilateral. Y en el caso de Irán, pues es una forma de fomentar lo que llaman ellos una política exterior hacia Oriente, hacia el Este, y mostrando que no están tan apurados por llegar a un acuerdo por el programa nuclear, que tienen otros amigos y que son muy relevantes en el sistema internacional. Entre ellos, por ejemplo, entre ellos, la Federación Rusa, a quien ha provisto de material bélico para ser utilizado en el conflicto con Ucrania. ¿Lo cuenta también entre este último grupo? Sí, por supuesto. Irán hoy está mucho más vinculado políticamente, diplomáticamente, económicamente, militarmente a Rusia y a China que a los países occidentales. Y eso creo que es una de las consecuencias no deseadas de lo que el presidente Trump llamaba la máxima presión, porque al haberse cortado los vínculos en todo sentido entre Irán y el resto de los países de la comunidad internacional, pues le ha quitado a estos países la posibilidad de influir en Irán. Y a la vez, en un sistema internacional caracterizado por la competencia entre grandes potencias, ha hecho que Irán se acerque mucho más a estos países competidores como son China y Rusia. Absolutamente. ¿Es optimista respecto a poder alcanzar un acuerdo nuclear que satisfaga a todas las partes, Israel incluido? Esta semana el líder supremo ha dado un discurso donde de manera, yo diría, muy calculada ha hablado acerca de la posibilidad de que se firme un acuerdo y que eso no sería lesivo para los intereses de Irán, y luego tal vez incluyó otros elementos, pero es una forma de abrir el paraguas en términos de política doméstica. Creo que es probable que estemos frente a un acuerdo, o por lo menos a la voluntad de un acuerdo. Lo que sí hay que considerar es que ni en el sistema político norteamericano ni en el sistema político iraní todos están de acuerdo en la necesidad de un acuerdo. Y en este sentido, creo, no es un juego de palabras, ¿no? Creo que hay diferentes posturas, tanto en Irán como en Estados Unidos, que priorizan seguir el enfrentamiento antes que acordar. Y con respecto a su pregunta, con respecto a Israel, creo que sería la materialización de una muy mala noticia para Israel en el ámbito diplomático. Y eso tiene que ver también con los problemas internos de gobernabilidad que ha tenido Israel, un sistema político que ha sido muy inestable en los últimos años y que tal vez luego no ha conseguido los éxitos en el sistema internacional como priorizaba, ¿no? El hecho de que usted comenzó diciendo esto, ¿no? Ahora a veces
Recuerden que la noticia del acuerdo entre Arabia Saudita e Irán se hizo mientras el primer ministro Netanyahu estaba de visita en Italia y en los momentos que estaba diciendo que era uno de sus objetivos de política exterior lograr la normalización con Arabia Saudita, ¿no? Ahora nos encontramos con que Siria está siendo lentamente reintegrada al sistema regional de la Liga Árabe, y eso de nuevo es una materialización de un gran problema para el Estado de Israel, ¿no? Porque Siria hoy en día es un país donde la influencia iraní es muy clara. Y por lo tanto creo que un nuevo acuerdo entre Irán y los países del 5+1 por un acuerdo nuclear también sería una muy mala noticia para el Estado de Israel. Bota, muchísimas gracias por estos minutos, por este análisis. Ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Que pase bien, gracias. Era Paulo Bota en directo desde Buenos Aires.